En saludarte el día de hoy, saludo a todo tu auditorio y con el gusto de estar aquí como siempre. No, muchísimas gracias. Que además yo decía un día así como de asueto, ¿no? Pues bueno, sí. Para muchos, pero creo que para ustedes no. Ustedes sí trabajan hoy. Sí, fíjate que la Delegación Federal del Trabajo estamos en función el día de hoy. Todas las dependencias federales estamos trabajando. Muchas dependencias locales lo dan por costumbre, pero no es obligatorio por ley. Claro. ¿Y ustedes trabajo normal hoy? O sea, horario normal. Sí, horario normal y trabajo como siempre. Y trabajo bastante. Así es, pero con mucho gusto lo estamos sacando adelante. Qué bueno. Oye, el día de hoy hay muchas empresas que dejan de laborar, que le dan este día a sus trabajadores y que lo aprovechan también para los convivios, las reuniones. ¿Esto tiene alguna implicación a nivel de cuestiones laborales? Pues mira, depende del contrato colectivo que se haya firmado al momento que se realiza, pues para la redundancia, la firma del contrato colectivo, se estipula ahí si entra dentro de los días feriados o no, o muchas veces son acuerdos que entra el sindicato con el patrón o directamente el patrón con los trabajadores, y de esta manera se logra que el día se vuelva feriado, o hacen su comida también del Día de la Virgen de Guadalupe, festejan. Y yo creo que más por costumbre es esta situación. ¿Por qué? Porque me platicaba yo con gerentes de recursos humanos de empresas extranjeras y me decían que era mejor parar líneas porque ese día como que el mexicano está pensando en otra cosa y prefieren hacerles la comida y de esta manera venerar a la Virgen de Guadalupe, que de muchos pues es nuestra reina, ¿no? Claro. Oye, fíjate qué interesante esto, ¿no? Que por ejemplo, dices tú, los empresarios extranjeros o los directivos extranjeros aquí en Querétaro prefieren mejor pues dejarlo ahí por la paz. ¿Sabes qué? Mejor sí vete a festejar, porque a lo mejor no estás haciendo bien tu chamba. A lo mejor no estás poniendo el 100% de atención en lo que debes de hacer en el trabajo. Claro que sí, también imagínate, ya puede iniciar el Guadalupe Reyes, entonces sí, no vaya a haber ahí un descuido. Sí, que escuchaba que hay una persona, Gerardo, que se llama así, Guadalupe Reyes, o sea, así se llama, no es broma. Bueno, entonces pues, ahí sí, tiene que festejar en Guadalupe Reyes. No, y él sí lo ha de cumplir. No, sí, al pie de la letra. Oye, Gaspar, el tema de una prestación para los trabajadores que, bueno, pues es muy importante y es esperada en estos días, los aguinaldos. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está el esquema, la radiografía que en Querétaro hay respecto de los aguinaldos? ¿Cómo va la entrega de aguinaldos en Querétaro? ¿Qué reportes tienen? Fíjate que en el caso de Querétaro es un estado muy cumplido, los patrones son responsables. El año pasado el 98% de las empresas pagaron aguinaldo, es decir, hay un interés por parte del patrón de cumplir a cabalidad lo que nos estipula el artículo 123 de la Constitución mexicana, en este caso nuestras prestaciones de seguridad social. Y también, pues aquí en Querétaro, muchos ya se adelantaron con el tema del Buen Fin, ya pagaron sí. Una parte de su aguinaldo, y la otra la tienen que pagar el día 20, antes del día 20, es decir, el día 19. De hoy en 8. Ajá, así es, el día 19 de diciembre. Ajá. Si no llegase a pagar, sería una violación y tienen que acercarse, y yo les pido de favor a tu auditorio, que si llega a darse esta situación, se acerquen a la Delegación Federal del Trabajo, que está en Avenida Zaragoza, número 303, Colonia San Ángel, aquí con un servidor, o en este caso con la Subdirección de Inspección. ¿Para qué? Para presentar una queja. ¿Por qué? Porque el aguinaldo no es negociable, o sea, es una prestación constitucional, o sea, es una garantía de derecho, un derecho humano laboral. Entonces se tiene que entregar antes del día 20. Oye, Gaspar, a ver, los trabajadores que a veces, como trabajador, pues sabemos que nos van a dar nuestro aguinaldo, pero a veces no sabemos cuál es la parte proporcional o cómo se saca o cómo saber cuánto es lo que nos deben de entregar como aguinaldo, Gaspar. Así es, bueno, mira, la ley nos estipula que deben de ser mínimo 15 días por año. Tendrías que ver tu contrato colectivo, o en este caso si eres un servidor público, ya sea estatal o federal, lo correspondiente que esté dentro de tu contrato. Si nos vamos al mínimo, en este caso que son los 15 días de salario, pues tienes que calcular, si trabajaste todo el año, eso dentro de los 365 días, divides tu sueldo neto. Es decir, que muchas veces con prestaciones tenemos el sueldo de 15,000 pesos, por ejemplo, pero el sueldo neto son 12,000 pesos. Sobre ese 12,000 pesos divides los 365 y ya ves cuánto es lo que te está tocando. Ok, son 15 días. Ajá, 15 días.
O sea, es una quincena. Efectivamente. Reciben su quincena más su aguinaldo, que es otra quincena, reciben un mes. Así es. Dependiendo, si se las juntan, sí. Porque Sí, ya ves o que a lo mejor ya se las que dieron, sí. hay veces que pagan la quincena el día 15 y hay veces que la pagan el día 24 o los días 10, dependiendo si son catorcenas, quincenas. Claro. tú sabes. Fíjate que ayer que estábamos transmitiendo desde el municipio de Peñamiller, el presidente municipal Aldo García nos platicaba que desde los primeros días de este mes de diciembre el municipio cumplió con esa responsabilidad como patrones y les pagaron su aguinaldo a los trabajadores. Hay un tiempo, digamos, el límite máximo que es el 19, pero ¿desde cuándo se puede entregar ese aguinaldo? Pues la ley no nos marca desde cuándo, pero es una prestación que se tiene dicembrina. ¿Por qué? Porque si nos vamos al origen de la palabra aguinaldo, desde la época romana, era como un bono, como una gratificación de Navidad que se le daba a los magistrados, principalmente. Entonces, desde ahí viene toda la tradición, y por ejemplo en Estados Unidos es un Christmas bonus, un bono de Navidad, que al día de hoy pues sigue la tradición laboral aquí y en otros países. Sí, fíjate, es interesante porque bueno, ahora los aguinaldos que muchos vemos son los de las posadas nada más. Sí, no hay otros. Los dulcecitos, ¿verdad? Sí, muchas veces pasa eso. Sí. Y otra cosa muy importante es que nosotros en enero y febrero vamos a iniciar un operativo de inspección de condiciones generales de trabajo, en específico aguinaldo, aleatoriamente para checar a las empresas que tenemos alguna idea de que no estén cumpliendo, y obligatoriamente vamos a atender todas las quejas que recibamos en la Delegación Federal del Trabajo en el caso de aguinaldos. Ok, así es que habría que esperar entonces al día 20, sábado 20, el 19 que es hábil, ¿verdad? Muchos no trabajan ya el día 20, y si los trabajadores queretanos no recibieran ese aguinaldo, que por ley les corresponde el día lunes 22, podrían ya estar en la delegación ahí con ustedes para informarles, para pedirles su intervención, Gaspar. Así es, mira, te comento que la Delegación Federal del Trabajo igual sale de periodo vacacional el día 19, pero también es cierto que va a haber guardias, o sea, siempre estamos al pendiente de los derechos de los trabajadores, entonces va a haber alguien que esté ahí encargado y que tenga facultades, la verdad es que me voy a quedar yo, para poder... Muy bien, te toca. Hubo unanimidad, por favor, se queda el licenciado Gaspar. Así es, entonces yo voy a estar por ahí, los únicos días que voy a faltar es el día 24 y 25, y que me voy con mi familia a Celaya, en fin, pero ahí va a haber alguien que pueda atenderlos directamente a todos los trabajadores. Perfecto. Y que, por ejemplo, un trabajador que quiera acudir para pues señalar, denunciar que no le dieron su aguinaldo, ¿qué documentos, qué de requisitos debe cubrir? Pues mira, primero que compruebe la relación obrero-patronal, que es decir, un salario un recibo de nómina. Ok. O alguna credencial con la que se pueda identificar. 2, que presente una queja por escrito, cualquier documento libre, como él considere presentarlo, pero que sea por escrito. Este documento puede ser anónimo, pero cuando son anónimos se requiere que nos dejen un celular y un correo electrónico para contactarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces también pueden ir a presentar por travesura o a veces con dolo una queja para que vayamos a visitar una empresa. Entonces nosotros primero lo requerimos, escuchamos cuáles son las áreas de oportunidad ahí, y también nosotros nos dan pauta dentro de la inspección de ver por dónde nos vamos para detectar esas pequeñas violaciones o áreas de oportunidad que tenga la empresa. Ok, así es que pues sí debe haber entonces ciertos requisitos para que se pueda proceder. Sí, pero es muy simple, con que venga el nombre en este caso del trabajador. Si viene firmado, no hay necesidad de corroborar nosotros los datos, pero que sí nos deje también un teléfono. Lo más importante, el nombre o razón social de la empresa y la dirección. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo tenemos en nuestro Directorio Nacional de Empresas, vamos a hacer primero una constatación de datos para ver que esté ubicado y tengamos nosotros las facultades y no se llegue a un vicio de origen al momento de hacer la inspección, para poder alimentar nuestro Directorio Nacional de Empresas con el directorio que realmente es, y después poderlos ir a visitar para que ahora sí se desahogue la inspección, en este caso condiciones generales de trabajo, aguinaldo. Muy bien. ¿Cuántos son los trabajadores que en Querétaro ustedes tienen, digamos, registrados como aquellos a los que se les debe entregar este aguinaldo en esta época? De la industria federal nosotros tenemos 270,000 trabajadores aproximadamente. Un número, más de 250,000 de trabajadores. Así es, nuestra población económicamente activa anda alrededor de los 780,000.
Entonces, nosotros tenemos 270,000 trabajadores, o sea, una tercera parte de la rama, de la rama federal. Y más o menos, a ver, entre estos 270,000 trabajadores, ¿como cuánto será la bolsa así de recursos? ¿Como cuántos millones se estarán entregando en estos días de aguinaldos? Fíjate que ese monto, sí me lo han preguntado, pero es difícil de calcular, porque depende de la nómina de cada una de las empresas y del sueldo de cada uno de los trabajadores. Entonces ahí sí. Sí, porque a lo mejor hay trabajadores que pues tienen que 3 meses, 4 meses, y no es lo mismo aquellos que tienen ya 10 años o 15 años. Sí, es muy diferente. También el cargo, supongo, el puesto para ver el ingreso. Así es, y también eso que mencionaste muy importante, hay que recordar que aunque lleves 1 mes, 2 meses, por ley te corresponde la parte proporcional de aguinaldo. Muy bien. Y la parte proporcional, en este caso, si llevas más de 6 meses de prima vacacional. Muy bien, porque fíjate que muchas veces el trabajador desconoce este tipo de asuntos en donde, bueno, tiene un derecho por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo trabajando en algún lugar, y dices, bueno, ya tengo derecho a eso, pero a veces no se sabe, no se conoce. Qué importante que nos compartas eso. Por ejemplo, a los 6 meses ya se tienen ciertos derechos. Así es, entre ellos también las vacaciones. Y también es muy importante que los trabajadores tengan conocimiento, porque me pasa, yo lo vivo día con día, que tienen derecho a la seguridad social, pero muchas veces no entendemos el término de seguridad social. ¿Y qué es seguridad social? No solamente es estar dado de alta en el IMSS. Actualmente la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a dar a sus trabajadores de alta en el FONACOT, esto a raíz de noviembre del año pasado. También obliga a los patrones a darles vivienda, en este caso sería la cuestión del Infonavit, que tengan una Afore. ¿Para qué? Para que después puedan tener una pensión digna. Perfecto. Oye, estamos platicando con el licenciado Gaspar Trueba Moncada. Él es el director jurídico de la delegación en Querétaro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo quisiera que, aprovechando tu presencia hoy con nosotros, mi estimado Gaspar, nos pudieras dar alguna luz sobre un tema que vamos a comentar un poquito más adelante. Resulta que en el municipio de Tequisquiapan, el día de ayer, 2 extrabajadores acuden con, entiendo, personal de la Secretaría del Trabajo aquí en Querétaro, que es estatal el asunto, y pues se embargan 2 cuentas bancarias del municipio de Tequisquiapan, entiendo, para garantizar pues el pago de alguna demanda laboral que presentaron estos 2 extrabajadores de Tequisquiapan. ¿Es correcto que se hayan embargado cuentas bancarias del municipio para garantizar el pago a 2 extrabajadores? Pues mira, aquí serían diferentes temas que tendríamos que analizar. En primera, si dentro de este laudo o resolución que ordena el tribunal, porque entiendo que son extrabajadores del servicio público, hay que recordar que para el servicio público hay un tribunal especial que resuelve estos asuntos. Si eso se dicta en el laudo, pues se tendrá que llevar a cabo, al menos que se pueda promover un amparo por parte de, en este caso, el municipio de Tequisquiapan. Pero yo sí te digo que nuestra Ley Federal del Trabajo, como para primero liquidar o para cualquier medio de remediación en contra de violaciones a los derechos laborales, pues primero está el trabajador. Después podrá estar algún crédito fiscal que tuviera municipio o cualquier empresa, y después las otras cuestiones de adeudos, pero primero va el trabajador. Pues, partiendo de ese principio, sí tiene derecho primario el trabajador sobre cualquier otra persona, institución o adeudo. Así es, primero es el trabajador. O sea que podría estar bien este procedimiento. Así porque es. Primero está protegiendo al trabajador. Así es, primero te comento, primero está el trabajador ante todo. Obviamente también el tribunal debió de haber entrado el estudio, que yo creo que hizo este estudio, para resolver si efectivamente el trabajador tenía la razón, o en este caso el patrón. Pero por lo que yo tengo conocimiento es que desde periodos anteriores a la actual presidencia municipal, pues se cometen estos sucesos, porque como tú sabes, es de la administración anterior, ajá, la que encabezó Raúl Orihuela. Porque como tú sabes, un laudo o una resolución pues muchas veces tarda años, desafortunadamente, en que salga o que se dicte. Entonces son cosas que a lo mejor se vienen arrastrando desde atrás. Sí, lo que le pasó al expresidente del PRI en Querétaro, por ejemplo, ¿no? A Alonso Landeros, que pues por un asunto anterior a su administración,
a otras administraciones, le tocó a él y a la expresidenta o a la presidenta, que fue removida de su cargo. Asuntos que no eran de ellos, que no fueron en su momento originados, pero que bueno, pues finalmente repercutieron en ellos, ¿no? Sí, aquí lo importante es no hacer caso omiso. Como municipio tú no puedes hacer caso omiso. ¿Por qué? Porque después pueden venir consecuencias. Y vaya que puede haber consecuencias. Como las que vivimos en Pedro Escobedo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En donde ciertamente, bueno, la institución es la misma, es la presidencia, es el ayuntamiento, aunque la persona que lo encabece sea otro, sea diferente, pero la institución ahí está, es la presidencia municipal. Efectivamente, entonces ahí puede atraer ese asunto posteriormente la Suprema Corte de Justicia y podrá indicar alguna cuestión como le indicó el caso del desistimiento, en este caso de la presidenta, o la sustitución de la presidenta municipal, que era Chela Juárez, ¿no? Así es, interesante el tema. Oye, Gaspar, finalmente que nos recuerdes entonces, a ver, decías que en febrero y marzo se va a llevar a cabo esta visita a las empresas. En enero y febrero. Tenemos programadas más de 200 visitas. Ok. Estas ordinarias, más las extraordinarias. Extraordinarias son las quejas que recibimos en la Delegación Federal del Trabajo. Perfecto. Hay que recordar, rápidamente te explico, que tenemos dos tipos de inspecciones, ordinarias y extraordinarias. Sí. Ordinarias, 24 horas de anticipación recibes tu citatorio. ¿Por qué? Porque es una visita aleatoria del sistema. Ok. Y las extraordinarias, cuando tenemos la queja de un trabajador, un peligro o riesgo inminente, alguna contingencia sanitaria. Directamente. Sí. Por una petición. Así es, y la obligación de la empresa es dejarnos pasar, porque si no, enseguida se vuelve una negativa y se va directo al PAS, pero con S, no con Z. Entonces, y con ese es procedimiento administrativo sancionador. Ok. Y es cuando ahí no hay PAS de la otra. Efectivamente. Entonces ese es el tema. Si es que 200 visitas que se llevarán a cabo enero y febrero, y el objetivo sería que cerciorarse que todo está bien. Así es, cerciorarse que todo está bien. Y te comentaba que el 98% o 99% cumplen. Entonces, las que no cumplen es porque en este caso, pues tú sabes, y me ha pasado mucho cuando hago las visitas de inspección, que las transferencias a veces están en otro lado o lo depositan desde otro lado y se tarda un poco. Entonces, yo he visto que la transferencia se hizo el día, por ejemplo, 19 y aparece depositada el día 20. Okay. Entonces yo aquí hago una invitación a todos los empresarios que estén en tu auditorio para que lo hagan unos días antes, de tal manera que se puedan comprobar que el día 19 ya tuvieron el goce y el uso los trabajadores de su aguinaldo. Sí, y no dejarlo hasta el último momento, porque después, bueno, van a enfrentar este tipo de asuntos. Así es, porque si aunque sea el día 20 y se llegase a dar la inspección y tú compruebas y dices, no, si yo lo pagué el día 20, pero nuestra ley federal del trabajo es muy clara, antes del día 20. O sea, como máximo es el 20, pero debe estar antes de. Así es. Perfectísimo. Muy bien, mi estimado abogado, te agradezco muchísimo que en esta mañana pues nos hayas acompañado y que nos hayas dado un poquito de luz sobre este tema de Texiapan, además de hablarnos de estos 270,000 trabajadores queretanos, hombres y mujeres, que estarán recibiendo su aguinaldo antes del día 20, o sea que el 19 cuando máximo, ¿no? Así es muy importante. Hay que recordar que el aguinaldo no es negociable y no es una cuestión de buena onda, es una prestación que está en la ley y es obligatorio, de carácter obligatorio.